más, doctores? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de unos temas muy importantes. El primero de ellos es patología de la malnutrición, ¿sí? Es uno de los que vamos a hablar el día de hoy. El otro es bioquímica de la malnutrición y tiene bastantes cosas que son muy interesantes. Entonces vamos a hablar primero que todo de bioquímica de la malnutrición. Me parece importante que tengan en cuenta que para todas estas revisiones utilizamos Bioquímica de Feducci, que me parece que es un libro que explica muy bien toda la integración metabólica, Fisiología de Bernay-Levy para toda la parte que no vamos a abordar en este video, pero que vamos a abordar en otro, que es todo lo de la vía metabólica, ¿sí? Todo lo de la vía endocrino-metabólica y la estimulación hipotalámica para pues realizar los procesos de anabolismo y catabolismo inducidos por hormonas orexigénicas y anorexigénicas. Y al final vamos a hablar de patología, pues siempre con nuestro libro guía índice de toda la vida, Robbins y Cotran. ¿Listo? Entonces, quiero que tengamos en cuenta una cosa súper importante. Cuando nosotros hablamos de como estos procesos de metabolismo, tenemos que tener en cuenta que el organismo va a estar correlacionado con procesos de absorción y composición de las comidas para realizar la captación de ciertas moléculas muy importantes como las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, pues los derivados de los lípidos como son los ácidos grasos o de las proteínas como son los aminoácidos y también otros componentes como son los micronutrientes y los minerales. ¿Por qué decimos que la absorción y la composición son importantes? Porque la absorción que tenga como capacidad nuestro organismo para sacar de lo que ingerimos todas estas moléculas, pues va a ser bastante importante. Por ejemplo, con una correlación física, con una correlación clínica desde ya, una causa de malnutrición secundaria puede ser la mala absorción o puede ser afectaciones del tracto gastrointestinal de por sí. ¿Listo? Y también alteraciones en la composición pueden ser como una de las razones por las cuales nosotros tengamos una malnutrición. Por ejemplo, en la malnutrición primaria, por la ausencia de uno o todos los componentes que ustedes pueden ver acá, proteínas, lípidos, carbohidratos, micronutrientes. Entonces, por parte de la absorción y de la composición, también un poco por como razones como la pérdida, podríamos encontrar nosotros causas para presentar estas patologías como la malnutrición. ¿Listo? Para ello, pues decimos que tenemos malnutrición primaria cuando hay una alteración en la composición y malnutrición secundaria cuando hay alteraciones en la absorción y en la pérdida. ¿Listo? A grandes rasgos tenemos unos procesos metabólicos que a mí me gusta considerarlos como potenciales y unos que son energéticos propiamente, reacciones metabólicas. Entonces tenemos unos compuestos potenciales como son el niacin adenin dinucleótido, que en este caso pues tienen la capacidad de aceptar una molécula, ¿listo? Y también tenemos el ADP, ¿listo? Entonces ellos tienen la capacidad de aceptar una molécula más. En el caso del niacinadenina dinucleótido, tienen la capacidad de unirse a este hidrogenión y pues convertirse en una molécula un poco más energéticamente activa. ¿Listo? Entonces en este caso pues se le añade un hidrogenión y deja de ser potencial para convertirse en energía propiamente. Lo mismo pasa con el ADP. Recuerden que el ADP pasa por la cadena de transporte de electrones y se convierte en ATP. ¿Listo? Eso es súper importante. Por ejemplo, ¿cuáles son cosas que nos convierten a nosotros en potenciales? Los productos que son almacenados, los que son propiamente ingeridos, los fotones solares y cuáles son propiamente energéticos. Pues los que son utilizados para el trabajo mecánico, el trabajo osmótico, cuando tenemos biomoléculas complejas. Entonces tenemos que tener estas cosas en cuenta. En cuanto a correlaciones clínicas, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Hay unos factores que nosotros nos predisponen para la presentación de estos tipos de malnutrición. Entonces no lo olviden, pobreza, infecciones, enfermedades agudas y crónicas, por ejemplo, en el caso del cáncer, ese podría ser un ejemplo, alcoholismo crónico, la ignorancia o la insuficiencia de suplementos, las restricciones autoimpuestas y otras causas. ¿Listo? Entonces yo creo que esto lo piensen como si estuvieran armando una casita. ¿Listo? Cuando están armando una casa, ustedes tienen unos soportes estructurales, una red energética y también tienen muchísimas otras cosas. Entonces vamos a ver una paso a paso.
La energía va a ser suministrada por los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, que ustedes saben que son moléculas metabólicamente activas. ¿Listo? Los aminoácidos y los ácidos grasos van a ser los ladrillos, pues ustedes saben que confieren una capacidad estructural a nuestro organismo. Y las vitaminas y los minerales van a servir de ayudas o de ladrillos. ¿Por qué de ayudas? Por ejemplo, andamios, no sé, o toda la maquinaria que ustedes necesiten para acelerar el proceso, que siendo simplemente humanos no podrían, sino pues necesitan algunas cosas que los ayuden a realizar estos procesos más rápido. Entonces esas ayudas son las coenzimas. Muchas enzimas sirven, o muchas vitaminas más bien sirven como coenzimas. Y ladrillos, hay ciertas vitaminas y minerales que sirven como componente estructural para la creación de ciertos productos en nuestro cuerpo humano. ¿Listo? Eso es súper importante de tener en cuenta. Entonces, para todo esto tenemos que devolvernos a el ciclo de los triacilgliceroles que ustedes vieron en primer semestre. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos como primeras partes las macromoléculas de las grasas, los polisacáridos, las proteínas, las cuales, si las dividimos y las convertimos en unas moléculas más pequeñas, se convierten en ácidos grasos, glucosa en, no todo, pues, en una vía directa, pero no necesariamente glucosa. Ustedes saben que hay otros derivados de los polisacáridos, pero en este caso va a ser glucosa. Proteínas se convierten en aminoácidos. ¿Listo? Entonces, todos ellos, si queremos convertirlos en productos para la respiración celular, van a caer en un mismo lugar. ¿Listo? Que va a ser el acetil-CoA. Porque el acetil-CoA va a entrar directamente junto al oxalacetato, que ya estaba dentro, pero pues es el que va a ayudar al cambio conformacional del acetil-CoA a citrato. ¿Listo? Y va a entrar directamente al ciclo de Krebs. En este caso, el ciclo de Krebs, o el de los triacilgliceroles, va a ser parte de un proceso que se llama la respiración celular, generando moléculas como ATP, pues, que sean energéticamente necesarias. Y también vamos a tener otras estructuras, como la cadena de transporte de electrones, que ustedes saben que convierte ADP en ATP. Pero dentro de esa cadena de transporte de electrones vamos a necesitar vitaminas muy importantes. ¿Listo? Entre las cuales están la niacina y la riboflavina. ¿Por qué estas dos son importantes? Porque si ustedes se ponen a buscarlo, en la primera parte de lo que viene a ser la cadena de transporte de electrones, vamos a necesitar este NAD. ¿Listo? Este NAD, ¿por qué es importante? Porque confiere este hidrogenión a la cadena de transporte de electrones para activarla. ¿Listo? Entonces, este NAD es un derivado de la niacina. Y este NAD, si ustedes recuerdan cómo se llama niacinadenildinucleótido. Entonces va a estar estrechamente relacionado con esa niacina. ¿Listo? Y el FAT nos va a conferir este cambio conformacional en la segunda cadena. ¿Listo? Eso es importante. ¿Por qué? Porque el FAT va a ser flavinadenildinucleótido y va a estar completamente relacionada con la riboflavina. ¿Listo? Con esto pues nosotros vamos a poder empezar a activar la cadena de transporte de electrones, activando la ATP sintasa, y de esta manera pasamos ADP a ATP. Súper sencillo. ¿Listo? Y esa es una cosa que no se les puede olvidar. Miren que desde ahora nos vamos dando cuenta que las vitaminas son realmente importantes para todos estos procesos metabólicos. ¿Listo? Porque pueden ayudarlos. Miren que en este caso ayudan a la cadena de transporte de electrones. Como ya vamos a ver, hay ciertas vitaminas que pueden entrar directamente al ciclo de Krebs, como hay algunas que pueden generar cambios conformacionales en, no sé, aminoácidos para convertirlo en alfa-cetoácidos, ¿sí? Esa es otra que podemos encontrar y entrar al ciclo de Krebs, ¿listo? Entonces, pues, tenemos muchas formas de convertirlo esto en productos metabólicos, como también convertir, no lo sé, el citrato en otras moléculas que nos puedan convertir a nosotros en sustratos para el ciclo de los ácidos grasos. Entonces, pues, tenemos muchísimas formas, pero todas van a estar muy relacionadas con las vitaminas, porque como ustedes saben, las vitaminas sirven de coenzimas en muchas reacciones y también sirven de propiamente sustratos, pues, para realizar procesos metabólicos. Entonces, en el caso de la niacina y la riboflavina, tenemos que ellos ayudan con la glicólisis,
¿listo? Con la glicólisis aerobia, ¿listo? Eso es bastante importante. En cierto caso la niacina sirve un poco en la glicólisis ya más arriba, en la glicólisis anaerobia. Y también como formas de niacina y riboflavina lo vamos a ver en la beta-oxidación de ácidos grasos, en el catabolismo de aminoácidos y en el ciclo de Krebs, como ustedes ya vieron propiamente en el ciclo de Krebs. ¿Listo? Entonces, la niacina actúa en su forma de niacina de dinucleótido en procesos importantes, por ejemplo, en la conversión de malato a piruvato, para que de esa manera salga del interior del citoplasma y entre a la mitocondria, ¿listo? Y en la mitocondria pueda pasar de piruvato a acetil-CoA para convertirlo en citrato, de citrato pasa a acetil-CoA carboxilasa, ¿listo? Pues por la acetil-CoA carboxilasa a acetil-CoA, a malonil-CoA, ¿listo? Y de malonil-CoA a palmitato, ¿listo? ¿Y cómo va a pasar de malonil-CoA a palmitato? También por acción del niacinadenildinucleótido. ¿Sí ven? Eso es súper importante. Ahí está una importancia grandísima de la niacina en la biosíntesis de ácidos grasos, ¿listo? Esa es una cosa realmente importante, que es muy curiosa, que actúa en la conversión de malonil-CoA a palmitato y de la conversión de malato a piruvato. Y también podemos ver una correlación muy grande, por ejemplo, con la vitamina 6, B6, en la biosíntesis de aminoácidos, que en este caso convierte un alfa aminoácido en un alfa cetoácido. En este caso, ustedes ven aquí la B6, que es el piridoxinfosfato o la fosfato de piridoxina o de piridoxal, que hace un cambio conformacional para pasar de ácido glutámico, para ayudar en el proceso de conversión de ácido glutámico a alfa-cetoglutarato, ¿listo? O ácido alfa-cetoglutárico, pero pues es el alfa-cetoglutarato que va a entrar directamente al ciclo de Krebs, ¿listo? Ustedes ya recuerdan, se condensa el acetil-CoA con el oxalacetato, bueno, ustedes saben que uno de los productos del ciclo de Krebs es el alfa-cetoglutarato, ¿listo? Y esa conversión de ácido glutámico a alfa-cetoglutarato, o sea, pasando por un proceso en el que conviertes aminoácidos a alfa-cetoácidos, pues hacen parte de un proceso pues, muy relacionado a las vitaminas. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que ciertas moléculas como la tirosina pueden convertirse en dopamina, en dopa, en dopamina, en norepinefrina y en epinefrina. Este proceso es bastante importante porque aquí estamos creando catecolaminas, ¿listo? ¿Y de dónde vienen esas catecolaminas? Como ustedes pueden ver, vienen directamente de esa vitamina, ¿sí ven? De esta vitamina nosotros sacamos catecolaminas, qué impresionante, ¿no? Entonces es súper interesante que los tengamos en cuenta. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta de la tirosina, entonces ella sale y se convierte en una molécula que se llama el ácido homogentísico. El ácido homogentísico tiene unos cambios conformacionales que lo convierten luego en fumarato, ¿listo? Y ese fumarato, como ustedes saben, se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato, bueno, así entra al ciclo de Krebs. Es el que está inmediatamente anterior al oxalacetato, si no estoy mal, o antes del succinil-CoA, bueno, entra al ciclo de Krebs. Luego tenemos el glutamato, que por cambios conformacionales se va a convertir, o bueno, más bien por la acción del glutamato de carboxilasa en GABA, que ustedes recuerdan es uno de los neurotransmisores inhibitorios del sistema nervioso central. El triptófano se puede convertir, ¿listo? Por la enzima triptófano hidroxilasa en 5-dihidroxitriptófano, que ustedes saben que si utilizan una decarboxilasa de aminoácidos aromáticos, pues la convierten en serotonina, que ustedes saben que este es uno de los principales neurotransmisores que son pues activatorios del sistema nervioso central. ¿Listo? La histidina, por otro lado, se convierte en histamina y ustedes ya saben toda la acción de la histamina. Entonces, como ustedes pueden ver, las vitaminas son realmente productos muy importantes para la biosíntesis de neurotransmisores. ¿Listo? Haciendo un breve resumen de todo lo que hemos visto, pues las vitaminas sirven en los procesos productores de energía, haciendo parte e incorporándose al ciclo de Krebs, sirven en la biosíntesis de lípidos, que ustedes saben, como ya dijimos, los lípidos son de soporte estructural o pues
tienen un potencial metabólico. Los aminoácidos también dijimos que tienen muchísimas acciones y entre ellas pues un soporte estructural, creación de estructuras, también pueden entrar un poco más tardíamente en el proceso de sustancias metabólicas. Entonces, pues también en la biosíntesis de aminoácidos. También otra cosa que podemos decir es que podemos pasar también del alfa-cetoglutarato pues directamente al ácido glutámico en el caso de que lo necesitemos, así que pues no es solamente una vía para un lado. Y también el uso de las vitaminas como la piridoxina, el ascorbato, así lo podemos utilizar en la biosíntesis de neurotransmisores. ¿Listo? ¿Para qué es importante esto? Pues porque nosotros tenemos unas fuentes alimentarias de vitaminas, entre las cuales pues tenemos las carnes, los pescados, el huevo, los lácteos, cereales, verduras, frutas, hortalizas, legumbres, frutos secos, aceites, grasas, y pues cada una va a tener unas fuentes principales de esas vitaminas. Las deficiencias de estas se van a encontrar de diferentes maneras. Por ejemplo, la deficiencia de vitamina C se presenta como escorbuto, que tiene unas lesiones cutáneas, el déficit de la cicatrización, hemorragias subcutáneas, tiene vitamina B1, en el que encontramos beriberi, que no solamente produce este daño neurológico periférico, sino que este se llama beriberi seco, el beriberi húmedo, pues es una causa de insuficiencia cardíaca, lesiones en el sistema nervioso central que debutan con un síndrome de Wernicke-Korsakoff, el ácido lipoico presenta alteraciones metabólicas de carbohidratos, el déficit de niacina o de vitamina B3 se presenta como pelagra, que esta es súper conocida por la dermatitis, la demencia, la diarrea y la defunción. Estas son las 4 Ds, ¿listo? La dermatitis fotosensible y la presencia de depresión, esa podría ser una adicional de las Ds. La riboflavina la podemos encontrar como lesiones en la comisura de la boca, como queilosis y queilitis. Y también podríamos encontrar estas lesiones muy características de forma aterciopelada, un poco color marrón que se presentan en la piel, que son las dermatitis seborreicas. La piridoxina es bastante curiosa porque pues, presenta alteración en el metabolismo de los aminoácidos y convulsiones porque es muy importante en la biosíntesis de neurotransmisores y en el metabolismo de aminoácidos. La biotina es importante y esto ustedes saben que nos lo nombran en todos lados porque está relacionado con alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos, como también de dermatitis. El ácido fólico en la anemia megaloblástica, y ustedes saben que también este ácido fólico y la cianocobalamina están relacionados con anemia megaloblástica. El ácido pantoteico pues genera daños del sistema nervioso periférico y la cianocobalamina, estas lesiones del sistema nervioso central junto a anemia. ¿Listo? En las liposolubles, recuerden que aquí estábamos hablando de hidrosolubles. En las liposolubles lo que principalmente podemos encontrar es, en el caso de la vitamina A, que nos han hablado toda la vida de la vitamina A, ceguera nocturna, seroftalmia, trastornos de la regeneración de epitelios y déficits inmunológicos. ¿Listo? La vitamina K1, como es un cofactor en la carboxilación hepática de factores procoagulantes, lo vamos a encontrar como déficit de la coagulación sanguínea y hemorragias. La vitamina D3 la presentamos como raquitismo en los niños, así se va a llamar, y osteomalacia en los adultos. La vitamina B3 va a generar inestabilidad de las membranas y daños tisulares. Aquí tenemos a grandes rasgos, como ustedes pueden ver, unas correlaciones muy bien resumidas. También tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos ciertas hormonas que nos van a regular a nosotros la capacidad orexigénica, las ganas de comer, o la anorexigénica, las ganas de dejar de comer, y va a estar relacionado con un montón de células, ¿listo? Con un montón de hormonas y con un montón de enzimas. Esto lo vamos a resumir un poco mejor en otro video, pero lo tienen que tener en cuenta porque estas van a estar muy relacionadas con la inhibición o la activación de circuitos anabólicos y de circuitos catabólicos dentro del hipotálamo. En el hipotálamo vamos a encontrar circuitos como estos, donde empecemos a encontrar la acción de PONC, CAD, y de esta manera pues estamos nosotros actuando de manera anorexigénica u orexigénica dependiendo de pues la expresión de estas moléculas. ¿Listo? Lo vamos a hablar un poco mejor en otro video.
Entonces, a grandes rasgos, lo del circuito metabólico lo vamos a encontrar como entrada de energía y gasto de energía, donde la entrada de energía va a ser bastante importante porque va a estar muy relacionada con lo que comemos, y el gasto de energía con un gasto metabólico basal y con una actividad física. Cuando nosotros encontramos alteraciones donde se aumenta lo que se ingiere, o sea, la entrada de energía, o cuando se aumenta el gasto metabólico basal, por ejemplo, en el caso de enfermedades crónicas como el cáncer, donde el gasto metabólico basal aumenta significativamente, o un aumento de la actividad física, en el caso de nosotros realizar mayor actividad física que lo que actualmente se come, entonces pues van a haber enfermedades nutricionales donde va a existir una alteración. ¿Y cómo lo vemos principalmente? Normalmente lo vemos como un aumento en la entrada y una disminución en el gasto de energía, pero también lo vemos como una alteración en el gasto. Eso es otra cosa que es bastante importante. Cuando nosotros nos enfrentamos a ciertas enfermedades como la obesidad, bueno, o como presentaciones como la obesidad, pues vamos a tener en cuenta que muchos de estos macromoléculas pues van a empezar a acumularse, ¿listo? Y no solamente se van a acumular así de la nada, sino que van a empezar a acumularse y van a generar una sobrecarga de lo que nosotros llamamos el ciclo de la respiración celular o el ciclo de Krebs, y de esta manera lo que va a empezar a hacer cuando se sobrecargue es que va a haber una acumulación de citrato, va a haber una acumulación de acetil-CoA, y vamos a empezar a crear vías metabólicas alternas para de esa manera mandarlo al ciclo de los triacilgliceroles y empezar a su acumulación, lo cual pues va a generar todo el aumento de la grasa visceral, el panículo adiposo y todo lo que ustedes ya conocen, generando susceptibilidad a ciertas condiciones como lo puede ser la diabetes mellitus, el síndrome de resistencia a insulina, la dislipidemia, la hipertensión y el agravamiento de enfermedades como el síndrome del ovario poliquístico, el asma, la depresión, la artritis, y a mediano y a largo plazo pues va a afectar con un aumento en la frecuencia de mortalidad. ¿Listo? Aquí les mando también una información donde hay unos cánceres muy relacionados a obesidad y sobrepeso, los cuales pues podríamos tenerlos bastante en cuenta de aquí a futuro. ¿Listo? Ahora, pasando a trastornos alimenticios, quisiera tener en cuenta principalmente que uno de los factores de riesgo que podemos encontrar es la edad, bastante presente en la adolescencia. ¿Listo? Y estos trastornos alimenticios van a tener unos factores de riesgo que son muy importantes, entre los cuales el sexo femenino, pero pues no cabe recalcar que también en el sexo masculino se puede encontrar, simplemente que la persistencia de estas enfermedades en este sexo es mayor. Las prácticas de dietas repetidas, esa es otra cosa que puede presentarse como un factor de riesgo, la pubertad temprana, el temperamento, el perfeccionismo, y desde una perspectiva antropológica es bastante curioso que muchos de estos casos están relacionados con esto, con el perfeccionismo, con unas mujeres que son realmente perfeccionistas en lo que hacen, y pues se ha visto que desde la perspectiva que yo les comento, estos trastornos alimenticios son unas conductas mal guiadas, más no son unas conductas que nosotros debamos empezar a infantilizar, como de personas que no reconocen su cuerpo, o de personas que tenemos que convertir en niños, sino que pues tienen unas conductas que estaban mal guiadas y tenemos que realizar un asesoramiento pues para que de esa manera reconozcan cuáles son las mejores conductas. ¿Listo? Ese es el pensamiento que tienen que tener como médicos. ¿Listo? Haciendo una pequeña reflexión en el día de hoy. Las burlas sobre el peso y la dieta, normalmente la adolescencia y la infancia son periodos muy hostiles para estas condiciones. La baja autoestima, las pérdidas grandes y los acontecimientos pues, importantes de la vida, la disfunción familiar, alteraciones genéticas y familiares. Podemos tener en cuenta pues también estos dos casos, el caso 1 y el caso 2, donde me gustaría que ustedes se pongan a pensar qué cosas ven ustedes nuevas, qué cosas les parecen que podrían condicionar, digamos, el diagnóstico de estos dos pacientes, qué podríamos empezar a hacer en el caso de uno para decir que es anorexia, o en el caso del otro para decir que es bulimia, o si los dos son una cosa, qué datos nos podrían empezar a faltar en cualquiera de las dos.
En cuanto a los criterios del DSM-5 para anorexia nerviosa y para bulimia, me gustaría resaltar que en anorexia nerviosa lo que nosotros tenemos es una patología pues que nosotros ya conocemos de toda la vida. Podemos tener pacientes con enfermedades como el VIH que empiecen a presentar anorexia, pero, bueno, discúlpenme, más bien SIDA, que presenten anorexia, pero es importante tener en cuenta que ellos pueden, lo que principalmente tienen es el peso corporal significativamente bajo con relación a sus parámetros de normalidad, peso, talla, edad. Solo la diferencia entre esos pacientes y estos es que este es de origen nervioso, ¿listo? De origen psicógeno, no sé cómo lo quieran llamar. Como ya dijimos, eso está completamente relacionado con la restricción de la ingesta energética. ¿Listo? Y todo esto se relaciona mucho al miedo intenso, a ganar peso, a engordar, que es otro de los criterios, un comportamiento persistente que interfiere en el aumento del peso. También puede estar muy relacionado con la forma en que uno mismo percibe su propio cuerpo o constitución o falta persistente de reconocimiento de la gravedad del peso corporal actual. Y en el caso de notificar a estos pacientes tenemos que especificar si es de tipo restrictivo o es de tipo atracones, teniendo en cuenta que estos pacientes no solamente los de la bulimia son los que presentan atracones o no solamente son los que presentan como unas conductas restrictivas, sino que estas también los pueden realizar. El caso de estas, pues es principalmente lo que yo les digo, el peso corporal, la constitución muy baja, la cual pues nos va a nosotros a determinar un criterio de gravedad, donde esta misma gravedad puede ser leve, moderada, grave o extrema, dependiendo del índice de masa corporal, siendo por debajo de 17 leve, entre 19.99 y 16 moderado, grave entre 15.99 y 15, y extremo debajo de 15 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Listo? También tenemos que especificar si estas pacientes están en remisión parcial o total. ¿Listo? En el caso de la bulimia tenemos que tener en cuenta que estos son episodios recurrentes de atracones, los cuales son caracterizados por ingesta de una gran cantidad de alimentos y sensación de falta de control en lo que se ingiere. Comportamientos compensatorios inapropiados, recurrentes, por ejemplo el uso de laxantes, el uso de acciones que infrinjan el vómito, el uso de diferentes acciones, por ejemplo, mecanismos compensatorios como lo puede hacer el hecho de realizar mayor cantidad de actividad física para compensar este hecho. Entonces pues hay muchas formas un poco desconocidas como de esto. Los comportamientos compensatorios y los atracones se dan al menos una vez a la semana durante 3 meses. La autoevaluación se ve indefinidamente influida por la constitución y el peso corporal, como un poco lo que vemos también en la anorexia, y las alteraciones no producen exclusivamente durante los episodios de anorexia nerviosa. Se debe especificar si hay remisión parcial o total y la gravedad actual, la cual pues va a estar muy relacionada con esa fragilidad que existe entre la bulimia y la anorexia. Una misma paciente puede estar en un ciclo vicioso entre anorexia y bulimia o pues puede pasar de una anorexia a una bulimia, ¿listo? O de una bulimia a una anorexia dependiendo del peso que trabaje, ¿listo? Síntomas relacionados, vamos a ver todos estos que ustedes ven acá a la izquierda. Si quieren pausar el video para preguntarse a qué estarían relacionados principalmente, quisiera que los relacionemos. Principalmente estarían relacionados con anorexia. Y los que ustedes ven del lado derecho, principalmente con bulimia, ¿listo? Con anorexia quiero que tengan en cuenta, por ejemplo, la piel seca, la intolerancia al frío, la fatiga, el estreñimiento, la hinchazón, la saciedad temprana debido al vaciado gástrico retardado, el metabolismo lento, la disminución de la energía, la pérdida de cabello, la amenorrea primaria. Oigan, y esto es bastante importante que lo tengan en cuenta. Muchas de estas pacientes empiezan a presentar amenorreas, listo, dolor óseo, y no solamente óseo, sino también por cómo las estructuras óseas están tan expuestas por la pérdida del contenido somático, empiezan a generar esos dolores por el hecho de los huesos de estar comprimiendo las estructuras somáticas adyacentes. Espero eso se haya entendido. Cardiovascular como manos y pies azules, desmayos, palpitaciones, acrocianosis, y hematológicas como equimosis faciales, leucopenia, neurológicos como encefalopatía metabólica, y esto ustedes pensarían que es muy bajo la incidencia, pero es realmente
alta y es una causa importante de muerte en estos pacientes. Como ustedes saben, la ciática, eso podría ser también la compresión del nervio ciático, es una cuestión bastante presente en estos pacientes, por lo que ya dijimos, lo que les acabo de decir, la pérdida de densidad ósea y las alteraciones dentales. Y lo que ustedes pueden ver en bulimia no son como cosas aisladas, sino que podemos ver caries, llagas en la boca y pérdida del esmalte dental, principalmente caracterizados por esas como razones o por esas conductas autoimpuestas para realizar episodios eméticos, todo lo de las relaciones gastrointestinales, pues por lo de la acidez estomacal, la diarrea sanguinolenta lo podemos encontrar en abusadores de laxantes, alteraciones endocrinas como oligomenorrea, amenorrea o debilidad, ustedes pueden tener cualquiera de estas en cuenta, cardiovascular como dolor en el pecho o desmayos, y hematológicas como equimosis faciales. ¿Listo? Recuerden que esta puede estar en las dos. Adaptaciones metabólicas en la utilización calórica. Eso fue una cosa que les puso literal como un título su profesora, pero quiero que recuerden que eso de adaptaciones metabólicas en la utilización calórica se refiere a la transición de cosas que pasan cuando no encuentras más sustratos para crear energía tras la supresión de la ingesta. Entonces ustedes saben que nuestro principal producto metabólico a tener en cuenta es la glucosa, en el cual pues nosotros generamos glucogenólisis, que es la lisis de ese producto de almacenamiento en el hígado que se llama glucógeno, y la gluconeogénesis. ¿Listo? Pues esta puede ser producto de la glicólisis aerobia o anaerobia. ¿Listo? Cuando acabamos estos procesos pasamos a lipólisis y beta-oxidación de ácidos grasos. Cuando terminamos estos procesos, bueno, y una cosa que tienen que tener en cuenta, que esta beta-oxidación está en bastante relación con el paso de los nuevos productos de la glucosa y del citrato y la entrada de nuevos productos. ¿Listo? Ustedes saben que los ácidos grasos pueden convertirse en propiamente piruvato, y ese piruvato pues puede convertirse en acetil-CoA y entrar al ciclo de Krebs pues para generar nuevos productos metabólicos. ¿Listo? La proteólisis a gran escala y el catabolismo de ácidos grasos, de aminoácidos, como ya dijimos, una de las acciones fue pues, la conversión de aminoácidos directamente a alfa-cetoácidos para que entren al ciclo de Krebs. Esa podría ser un proceso, o también el ciclo de Cori para la producción de nuevos productos metabólicos. Sí, el ciclo de Cori. ¿Listo? Y pues todo esto, cuando ya empezamos a acabar estos procesos, empezamos a encontrar complicaciones sistémicas como la deficiencia de vitaminas, minerales, deficiencias calóricas, proteicas, desequilibrio hidroelectrolítico, porque ustedes saben que pues muchas de las bombas están muy relacionadas con el uso de lo que viene a ser productos metabólicos, y acidosis metabólica. ¿Por qué razón? Por esta que ustedes ven acá, cetoacidosis. ¿Cómo se produce cetoacidosis en estos pacientes? Pues nosotros estamos impidiendo la producción de glicólisis, pues porque no estamos ingiriendo en este caso esos productos, y lo que va a empezar a hacer es el aumento en la utilización de la beta-oxidación para la producción de productos, pues válgame la redundancia, discúlpenme, pues, el uso de productos para el ciclo. ¿Listo? Cuando nosotros empezamos a hacer esto, pues empieza a haber una acumulación del acetil-CoA. Con esta acumulación del acetil-CoA, nosotros pasamos a la creación de cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos en aumento pues van a empezar a ser distribuidos en forma de acetoacetato, beta-hidroxibutirato, acetoacetil-CoA. ¿Listo? Pero ellos tienen una propiedad muy importante, y es que empiezan a acidificar el cuerpo, y con esa acidificación empiezan a haber problemas sustanciales en los diferentes sistemas del organismo. Esta es una pregunta tipo USMLE o AMIR o lo que ustedes quieran, que es uno de los principales productos que ayudan en la producción de cuerpos cetónicos, o el principal producto metabólico que ayuda en la producción de cuerpos cetónicos es pues el acetil-CoA para la producción directa de cuerpos cetónicos. ¿Listo? También recuerden lo otro que les dijimos, que el citrato pues es el principal relacionado en la producción de ácidos grasos. ¿Listo? Esa fue otra que yo les dije hace un rato, que también he visto como en ese tipo de preguntas AMIR y USMLE, o también en los exámenes de AP. ¿Listo? ¿Qué es importante que tengan en cuenta acá?
si ustedes tienen en cuenta los criterios diagnósticos, si ustedes tienen en cuenta las complicaciones, si ustedes tienen en cuenta la forma de presentación clínica de estas enfermedades, son capaces de hacer el diagnóstico, son capaces de hacer un buen seguimiento, son capaces de evitar complicaciones potencialmente mortales en ciertos pacientes, mejorando su calidad de vida, llegando a un proceso de autoaceptación. Y se los puedo asegurar que no hay un proceso más lindo que pasar de toda esta dificultad en la aceptación del cuerpo a un proceso de autoaceptación. ¿Listo? Eso es muy importante. Pasamos ahora a otros temas como la patología de la malnutrición, y como ya hemos hablado de muchos de estos otras presentaciones de malnutrición, me gustaría que consideráramos la malnutrición en otros términos, por ejemplo en el término de la desnutrición en pediatría. ¿Listo? Se considera malnutrición al índice de masa corporal menor a 16 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Listo? De forma práctica se considera malnutrido si un niño es inferior al 80% del normal, o en algunos casos al 75% del normal. Desde un enfoque práctico podemos ver la reducción de la masa muscular con una disminución en el diámetro o más bien el perímetro del brazo. ¿Listo? También otros compuestos como la transferrina y la albúmina, si los vemos disminuidos, pues nos van a hablar de la disminución en el compartimiento proteico visceral adecuado. Y si vemos disminución en el pliegue cutáneo, pues lo más probable es que haya una disminución, o casi que lo que se presenta es una disminución de los depósitos grasos. Si nos vamos dando cuenta, van a haber depósitos somáticos y depósitos viscerales. ¿Listo? Dentro de estos depósitos somáticos los vamos a evaluar con la masa visceral, con la masa muscular y con los depósitos grasos o el pliegue cutáneo, y los depósitos viscerales pues con otros compartimientos. ¿Listo? Es importante que tengan en cuenta que hay dos presentaciones, el marasmo y el kwashiorkor. ¿Listo? El marasmo es principalmente una disminución del depósito somático, relacionado mucho con una disminución en la ingesta. Simplemente es una disminución o un déficit calórico. ¿Listo? Hay un déficit calórico franco. Hay un peso que disminuye el 60% del normal para el sexo, la altura y la edad, el cual se presenta como retraso en el crecimiento y pérdida muscular. El compartimiento visceral de las proteínas puede estar tanto disminuido como normal. La cabeza puede estar demasiado grande para el cuerpo, y es principalmente por todo este cuerpo del individuo va a ser muy delgado, va a ser muy pequeño, va a estar muy sobre los huesos y va a hacer ver la cabeza sustancialmente más grande. Va a haber deficiencia de vitaminas y minerales, va a haber anemia. Esto es bastante importante. Estos pacientes tienen anemias graves que los condicionan hasta la muerte, y déficit inmunitario. Y es para tener en cuenta que enfermedades que matan a estos pacientes, como la enfermedad diarreica aguda, por el simple hecho de tener desnutrición, los hacen mayormente susceptibles. Un paciente desnutrido tiene una susceptibilidad por sí mismo de presentar enfermedad diarreica aguda. Esto, en nuestro entorno, puede ser potencialmente fatal si no es tratada a tiempo y si no es identificada la desnutrición. Alteraciones en el depósito visceral van a estar muy relacionadas con déficit proteicos, y el caso de toda la vida que vamos a encontrar son niños destetados muy temprano con dieta restringida de carbohidratos durante su crecimiento, lo cual pues va a generar una disminución o un déficit proteico. Estados diarreicos crónicos que absorben o no proteínas son una complicación recurrente e importante en estos pacientes. Ellos suelen presentar edema generalizado por hipoalbuminuria. Recuerden lo siguiente: nosotros tenemos los vasos, y en el vaso pues nosotros tenemos ciertas proteínas, entre las cuales la más importante pues para mantener la presión coloidosmótica del capilar es la albúmina. ¿Listo? Si nosotros disminuimos la albúmina, estamos disminuyendo la presión coloidosmótica del capilar. ¿Listo? Si nosotros disminuimos la presión coloidosmótica del capilar, pues va a haber un aumento en la presión hidrostática del capilar. ¿Listo? Que va a empezar a llenar la superficie. ¿Listo? Que va a empezar a llenar el espacio intracelular, porque hay un mantenimiento normal de lo que viene a ser
pues la presión coloidosmótica intracelular sin alteración de otra forma. Entonces esta presión coloidosmótica del intracelular va a empezar a arrastrar agua. ¿Listo? Va a empezar a arrastrar agua. Recuerden que la presión coloidosmótica es principalmente la que se relaciona con esto. Entonces, de una manera u otra, va a pasar desde el capilar hasta el espacio intracelular. ¿Listo? Esto nos va a presentar una de las formas más clásicas para diferenciar entre un kwashiorkor y un marasmo, y es pues la presentación de este depósito de edema en la región abdominal, el cual pues va a ser principalmente conocido como la pancita que se le hace a los kwashiorkor, y va a ser un falso sentimiento de que el paciente pues es gordito, que tiene un buen panículo adiposo, pero lo que se presenta es edema. Ese es el típico niño que ustedes ven con los piecitos muy delgados, con los bracitos muy delgados, con la cabecita muy grande, pero pues que tiene su barriguita. Y hace un sentimiento muy extraño de que el paciente está bien, que el paciente pues no tiene ninguna deficiencia, pero pues tiene una deficiencia proteica. ¿Listo? Yo vi un meme que era Homero Simpson, que se tatuaba en el brazo kwashiorkor con pancita, marasmus sin pancita. Entonces pues si ustedes se lo quieren tatuar en el brazo para toda la vida, háganlo. En este caso nosotros encontramos preservación de la grasa subcutánea y muscular, donde también encontramos lesiones cutáneas como descamaciones y alteraciones por hipopigmentación o hiperpigmentación, como lo ven ilustrado aquí. Quería hacerlo ver de alguna manera. Cambios en el pelo como bandas claroscuras, ustedes lo conocen de toda la vida, el signo de la bandera. Ustedes pueden ver acá que las manchas son claras, aquí ven otras bandas oscuras, bandas claras, bandas oscuras, bandas claras, y así lo ven como el signo de la bandera. Ven hepatomegalia o hígado graso, pueden ver cualquiera de las dos presentaciones. Recuerden que pues es la superficialidad del hígado por fuera del reborde costal, y ustedes lo pueden empezar a sentir. Pueden ser grandísimas, realmente pueden ser hepatomegalias muy grandes. Pueden encontrar un niño apático, indiferente o con pérdida del apetito. A grandes rasgos no pueden olvidar que el marasmo es un déficit calórico muy relacionado con una alteración en el depósito somático, y el kwashiorkor es un depósito visceral alterado con un déficit proteico presente. Con esto llegamos al final de la presentación, espero les haya servido, y todos los números de contacto y todas las formas de contacto están presentes desde el principio del curso. Igual van a quedar en la descripción del video. Muchas gracias, doctores.